Bienvenidos a Educación en Movimiento, el espacio donde exploramos las tendencias, estrategias y reflexiones que están transformando la enseñanza y el aprendizaje. Aquí hablamos de educación con los docentes, estudiantes y todos los expertos y apasionados por el conocimiento, porque creemos que aprender es un viaje en constante evolución. Acompáñanos y sigamos moviendo la educación hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Educación en Movimiento. Soy Liliana Narváez y en el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante que nos ayudará a comprender mejor cómo enseñamos y cómo aprenden nuestros estudiantes. Para ello, contamos con unos grandes invitados, docentes expertos en educación que nos acompañarán en esta conversación de hoy. Quédense con nosotros y prepárense para un episodio que será realmente enriquecedor. Es un honor presentar a nuestros invitados para la conversación de hoy, donde hablaremos sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. En primer lugar, tenemos al profesor Diego Muñoz, quien es psicólogo, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia en salud y es formador de formadores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y quien además cuenta con 40 años de experiencia en la docencia. Bienvenido, profesor. Hola Liliana, gracias por invitarme a este podcast. Espero sea del interés de todos los oyentes. Bueno, nos acompaña también el profesor William Tupaz, quien es licenciado en Biología, magíster en Educación, magíster en Ciencias Ambientales, con 20 años de trayectoria docente y quien actualmente se desempeña como docente en la Secretaría de Educación del Distrito. Un gusto contar con usted, profe. Hola, muchas gracias por la invitación. Me extiendo un saludo a todos los que nos escuchan y pues a los que nos acompañan en este momento. Nos acompaña también la profesora Viviana Costa, quien es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, magíster en Educación Inclusiva e Intercultural y tiene más de 12 años de experiencia como instructora en diferentes entidades estatales como el SENA y el IDRD y también en entidades privadas. Bienvenida, profe, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Para mí es un gusto estar aquí. Contamos también con la presencia de la profesora Luisa Castilla, quien es profesional en Administración Deportiva, magíster en Desarrollo Educativo y Social, es también tecnóloga en Actividad Física y cuenta con más de 7 años de experiencia docente en diferentes comunidades. Un verdadero gusto contar con usted, profe. Buenas tardes para todos. Un placer poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en este espacio. Bueno, finalmente me presento, soy Liliana Narváez, licenciada en Educación Física, maestrante en Educación y tecnóloga en Actividad Física, con 10 años de experiencia docente y actualmente me desempeño como docente en la Secretaría de Educación Distrital en Bogotá. Los estaré acompañando en esta conversación tan interesante sobre un tema que nos reúne y nos apasiona, y es el aprendizaje y la educación para la transformación. Bueno, en el episodio anterior hablamos del aprendizaje como un proceso dinámico influenciado por factores cognitivos, emocionales y socioculturales. Allí mencionábamos que los estudiantes aprenden a partir de la interacción con su entorno y de las estrategias que favorecen su autonomía y reflexión, y que una de las características más relevantes en este concepto es que ese proceso del aprendizaje no es algo homogéneo, porque cada sujeto aprende de forma diferente. Es decir, que el docente se enfrenta constantemente a diversas formas en las que los estudiantes perciben y responden en los ambientes de aprendizaje, por lo que debe buscar estrategias que se adapten a las necesidades de sus estudiantes para así promover en ellos el aprendizaje significativo. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Aquí es donde el tema de los estilos de aprendizaje y la metacognición juegan un papel clave. Adentrándonos en nuestro primer tema, y es tratar de entender desde la perspectiva del docente cómo aprenden los estudiantes, y obviamente aprovechando a nuestros invitados, quisiera iniciar con usted, profesor William. Desde su amplia experiencia como docente y su importante trayectoria académica, ¿cómo considera usted que aprenden sus estudiantes? ¿Y cuál viene a ser el papel del docente en este proceso? Bueno, en cuanto a esta primera pregunta de cómo aprenden mis estudiantes, te podría decir que existen diferentes formas. Cada estilo de aprendizaje varía casi que de manera individual. Si bien existen diferentes formas, hay una mixtura de ellos, ¿no? Algunos pueden ser visuales,
otros se les facilita más escuchar, otros se les facilita más de forma colaborativa mientras comparten. Hay unos que les encanta que se les explique de manera tradicional. Entonces, yo me atrevería a decir que parte de la función de un maestro o un docente es crear estos espacios de aprendizaje diverso en el que cada estudiante se sienta o se adapte a uno de ellos. Si bien pase por todos ellos, en algún momento él se sienta acogido por la temática o por lo que se está tratando en su momento y logre asimilarlo y acercarlo a su contexto, acercarlo a su realidad y de alguna manera asimilarlo. Entonces, vuelvo y reitero, parte del papel del maestro es ofrecer diferentes escenarios de aprendizaje y que en alguno de ellos el muchacho o la niña logre asimilarlos. Excelentes aportes, profesor William. Profe Viviana, desde su experiencia como instructora y teniendo en cuenta que usted ha tenido la posibilidad de trabajar con diversas poblaciones, ¿cómo considera que aprenden los estudiantes? Aprenden de diferentes maneras, observando, escuchando, haciendo, creando, indagando, practicando, leyendo. Es imposible decir que todos aprenden de una sola manera. Todos los seres humanos nos caracterizamos por ser diferentes y esas diferencias son las que nos hacen únicos. No puedo pretender que en una clase todos entiendan de la misma manera lo que les acabo de transmitir. Así que el punto es realizar diferentes actividades con distintos estilos de enseñanza para que todos logren captar la idea desde diferentes perspectivas. Los modelos teóricos como los de Kolb o Garner han demostrado que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Algunos son más visuales, otros más auditivos o kinestésicos. Por supuesto, profe. Hay tanta diversidad en la forma de aprender y más en la actualidad que contamos con tantas herramientas y recursos que han hecho que el aprendizaje sea un proceso mucho más autónomo e interactivo, ¿no? Profesora Luisa, desde su perspectiva, ¿cómo considera que aprenden los estudiantes? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprendieron mis estudiantes? Básicamente considero que son espacios donde se construyen. Entonces, no es un espacio tradicional en el cual solamente el maestro lleva el conocimiento, ellos se sientan y escriben o aprenden. Creo que va en ambas direcciones, al ser de pronto ya un poco más grandes, ser conscientes en qué es lo que de pronto quieren hacer, ya algo un poco más específico, pues básicamente, aquí va un conocimiento bidireccional. Se brindan herramientas de conocimiento donde ellos también se interesan seguramente por ahondar, por profundizar en las temáticas. Hace que ellos consulten, hace que ellos profundicen, incluso ya vienen con algunos conocimientos previos y se va generando esa construcción de conocimiento. No solamente va en una dirección, sino que se va construyendo el aprendizaje de manera bidireccional. Entonces es una manera de enseñar y de promover que ellos también a través de la curiosidad o a través de el interés hacia alguna temática también lo profundicen. Es una manera que creo que funciona. Por supuesto. Bueno, profe Diego, quisiera saber desde su amplia experiencia como docente universitario, ¿cómo considera usted que aprenden sus estudiantes? Mis estudiantes aprendieron fundamentalmente basados en una relación de afecto, nunca de superioridad ni de autoridad, pensando siempre en la interacción positiva y dado que pues todos sabemos, los muchachos también saben, es decir, que pueden interactuar y decir y apropiarse de todo lo que se genera en los grupos. Me parece eso muy importante de cómo aprender. Excelente. Aprovecho también para preguntarle, desde su formación base, que es la psicología, ciencia que sin duda ha dado grandes aportes a la educación, ¿cómo cree que se fundamenta el aprendizaje en el ser humano?
Desde el punto de vista psicológico, es claro que en el aprendizaje las teorías constructivistas son fundamentales, ya que permiten ir increciendo, podría decirse, el aprendizaje. En tanto, la interacción deriva en nuevos conocimientos y eso desde el punto de vista de la psicología es valioso. Ya lo decía Jean Piaget, el constructivismo es en ese sentido una interacción en la educación que hace que todos aprendamos. Me parece eso importante. Bueno, con todos estos referentes vamos comprendiendo que cada sujeto tiene unos rasgos particulares, tanto cognitivos, fisiológicos, afectivos y comportamentales, que hacen que el aprendizaje sea de una manera muy particular y mediado por el entorno en el que interactúa este sujeto. Estos rasgos relativamente estables en el sujeto y los que denominaremos como estilos de aprendizaje nos permite a los docentes también entender cómo nuestros estudiantes perciben, interactúan y responden en sus ambientes de aprendizaje. Y aquí surge un reto importante para los docentes y es cómo equilibrar una clase con estudiantes que aprenden de manera tan distinta. Es aquí donde vamos entrando a nuestro segundo tema y es la identificación de los estilos de aprendizaje. Profesor William, usted que se desempeña como docente en una institución pública que como sabemos tiene una caracterización bien compleja, ¿no? ¿Cómo logra identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes? Debo decir que no es tarea fácil. Para empezar, contamos con grupos de 35 o 40 estudiantes, donde las actividades que se plantean muchas veces están guiadas desde la caracterización del grupo. Pero lo que sí ocurre es que durante el desarrollo de las actividades se logra identificar casos particulares. Por un lado, estudiantes que muestran interés por ella, como esas ganas de aprender, pero por otro, estudiantes que no les llama la atención la actividad, manifiestan como un rechazo por algunas cuestiones didácticas o metodológicas, lo que pues a uno como maestro lo hace pensarse o replantearse esta actividad pues para nuevas ocasiones. Lo que sí es importante acá es tomar esta información y tenerla presente durante la evaluación, que pues esta evaluación que debe ser continua, en el momento en que se esté con estos casos particulares, pues acudir a esta flexibilidad y evaluarle desde sus capacidades. Como ya veníamos hablando, van a ser diferentes momentos evaluativos con diferentes metodologías y didácticas y en alguna de ellas el estudiante se sentirá cómodo. Debo recalcar, por otro lado, desde mi experiencia, pues nuestro sistema educativo es muy cuadriculado, ¿no? Como con materias establecidas, horarios establecidos, creo yo, y pues en otros espacios también lo he escuchado, que el romper estas dinámicas hace que los estudiantes tengan un mayor interés, donde se planteen proyectos alternativos, donde se planteen centros de interés que les llamen la atención a ellos y logren contextualizar un poco mejor su aprendizaje, de manera que logren pues, desarrollar mejor sus competencias. Por supuesto, profe. Mire que esto que usted indica me lleva a pensar también, como docente de institución pública que soy, que debemos también propender por capacitar a nuestros estudiantes para que puedan reconocer sus intereses, sus fortalezas y también aquellos aspectos que están por mejorar, ¿no? Para que ellos tengan una participación activa en la construcción de su propio conocimiento y en la definición de sus objetivos de aprendizaje. Esto es lo que conocemos como la metacognición, ¿no? Tema que profundizaremos un poco más adelante. Entonces, donde el docente sea un guía en ese proceso de aprender a aprender. Es decir, que en este aspecto, pues la práctica docente consiste en diseñar estrategias que fomenten ese autoconocimiento, la participación, la motivación. Sin duda que esto facilitaría la identificación de los estilos de aprendizaje de cada estudiante y como consecuencia se lograrían los objetivos de alcanzar aprendizajes significativos según las necesidades de cada sujeto. Profe Luisa, usted que ha ejercido su labor docente con diferentes comunidades, ¿cómo identifica los ritmos y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, hablar de estilos y ritmos de aprendizaje también es algo un poco complejo, porque digamos que en estos puntos hay que
ser bastante creativos y abiertos a la aplicación de muchas estrategias, porque pues así como lo han mencionado varios los compañeros, eh, aquí digamos que y poder identificar de qué manera aprenden, de pronto quién lo hace a través de la escucha, quién lo hace a través del ejemplo, quién lo hace a través de es bastante complicado y al ser grupos diversos, pues hay que aquí empezar a aplicar estrategias donde de pronto se puedan ir como eh, dando espacio a cada una de esas estrategias que me permitan a mí poder identificar en qué espacio o cómo aprende, cómo lo hace. Entonces, empezar a buscar la manera de que todos puedan participar, de que todos se sientan incluidos, de que de pronto, tal vez no es mi fuerte, yo pueda hacer que ellos también empiecen a ejercer un trabajo colaborativo. Pues obviamente tampoco podemos hacer que ellos lleguen al extremo de, bueno, mi compañero lo hace, yo me relajo. No, la idea es que al ser un trabajo participativo, listo, se construye entre, por ejemplo, en las parejas o en los equipos de trabajo, y luego pues ahí van desarrollando esas habilidades. Del que de pronto hable, pueda expresarlo, pueda explicarlo, sin embargo la idea es poder hacer que roten. De pronto la persona que tiene miedo, susto de hablar en público, pueda pasar al frente y él sea la que tenga que expresar de pronto alguna tarea, alguna de las actividades que se manejan durante el proceso de formación. Entonces, la idea es ir fortaleciendo cada uno de esos espacios. Muy interesante. Profesora Viviana, ¿usted cómo identifica en su labor como instructora, específicamente en el área de la educación física, los estilos de aprendizaje? Es importante realizar un diagnóstico, conocer la personalidad de cada estudiante, por lo menos identificar a grosso modo su forma de expresarse en diferentes situaciones. Inicialmente me gusta realizar juegos, pues hay un dicho muy real y es que en el juego se conocen a las personas. Así que ahí empiezo a notar quién es competitivo, quién pelea, quién es mediador, quién resuelve, quién entendió el juego, quién cambia las reglas, incluso al tramposo. Luego de eso cambio mis actividades y no solo explico de una manera, sino de dos o tres, incluyendo actividades prácticas para ver si el producto final es un aprendizaje real o una confusión. Excelente aporte, profe. Profesor Diego, teniendo en cuenta su experiencia como docente universitario, como formador de formadores, es decir, que usted es quien le enseña a los profes, ¿cómo logra identificar estos ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes? Identificar los estilos de aprendizaje, en ocasiones se utiliza un diagnóstico de precisamente esos estilos de aprendizaje. Sin embargo, insisto en que las relaciones afectivas con los estudiantes, aprendices, son fundamentales a la hora de entender cuáles son sus diversas características y sus aptitudes y actitudes. Claro, es propicio identificar en grupos pequeños. En grupos grandes se hace más difícil, pero en grupos pequeños sí se hace propicio identificar esos diferentes estilos de aprendizaje que permiten tener sesiones de formación más fluidas y más integradoras. En tanto, hay diferentes formas en las que interactuando se hacen aprendizajes que son para todos más significativos. Por supuesto, profe. Me parece muy interesante ese concepto de afecto que usted menciona, porque desde allí es que surge la motivación, el interés, la buena disposición y la empatía. Desde hace mucho tiempo, incluso desde planteamientos como los de Comenio y Pestalozzi, se ha dicho que se debe lograr articular la cabeza y el corazón, la razón con el sentimiento y lo cognitivo con lo afectivo. Específicamente en la identificación de los estilos de aprendizaje, soy partidaria frente a la idea de que además del diagnóstico técnico que ya realizamos todos los docentes, a veces se comprende mucho más
sobre el estudiante a través de la relación que se entabla con él, ¿sí? A través del diálogo, de la observación y el análisis del comportamiento, que hay aspectos que la pregunta técnica de un instrumento, un cuestionario, no puede definir tan bien como sí lo puede hacer el comportamiento en la interacción social, en una relación espontánea. Como también lo referenciaba el profesor William y la profesora Viviana, desde la observación en situaciones reales y en el desarrollo de la dinámica de la clase, pues también se pueden identificar estos estilos de aprendizaje de los que hemos venido dialogando. Sin duda, la clave en la identificación de los ritmos y estilos de aprendizaje está en la observación y la evaluación continua. Si bien utilizamos instrumentos de diagnóstico y cuestionarios para identificar las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, también es fundamental crear un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus preferencias y sus dificultades. Esto permite a los docentes poder ajustar esas estrategias para atender esta diversidad en el aula de la que hemos venido hablando. Teniendo en cuenta las ideas que hemos venido desarrollando de cómo aprenden los estudiantes, cómo identificar y atender esa diversidad en la forma de aprender y sobre todo cómo involucrar a los estudiantes para que reflexionen sobre su propio aprendizaje, es fundamental profundizar un poco sobre un concepto que ya habíamos mencionado y es el de la metacognición. Profesora Luisa, ¿podría por favor contarnos a qué hace referencia la metacognición y cómo influye en el proceso de aprendizaje? Claro que sí. Cuando hablamos de la metacognición, pues nos estamos refiriendo directamente a la capacidad que tienen los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Podemos decir que son más conscientes de la manera en cómo aprenden y cuáles estrategias se podrían implementar o podrían usar para mejorar sus procesos de aprendizaje. Pues también tiene que ver con un poco con este autoconocimiento que les permite autorregularse y adaptarse a cada uno de los contextos de aprendizajes a los que se enfrentan. Podemos encontrar en Mendoza 2022 que la metacognición está estrechamente relacionada con un mejor rendimiento académico y una mejor autonomía en el aprendizaje. Por supuesto. Profe, ¿usted podría indicarnos algunas estrategias para implementar en el aula y así poder desarrollar la metacognición, que como ya escuchamos es algo fundamental para que el aprendizaje sea realmente exitoso y sobre todo significativo? Bueno, con respecto a las estrategias de metacognición para los estudiantes, pues aquí básicamente la tarea que está por hacer es fomentar esa reflexión constante que se da a través de preguntas abiertas, a través de autoevaluación, el implementar actividades que requieran una planificación, monitoreo, que ellos puedan ser conscientes de su propio aprendizaje. Para esto también podríamos tener los diarios de aprendizaje, implementar sesiones de retroalimentación donde ellos puedan discutir esos procesos y las estrategias implementadas. Aquí el ideal es que se fomente un aprendizaje más profundo, que sea autónomo y que sea efectivo, y que ellos puedan ser a lo largo de estos momentos conscientes de cómo pueden mejorar esas estrategias, aprender mejor y cómo pueden aprovecharlo en cuanto a tiempos y espacios. Muchas gracias, profe Luisa, por esas recomendaciones que seguro nos servirán para poder atender esa diversidad en la manera de aprender de nuestros estudiantes y, por supuesto, estimular la metacognición que se convierte en uno de los principales objetivos en el acto de educar. Bueno, después de esta enriquecedora conversación, queda claro que el aprendizaje no es un proceso lineal ni uniforme, sino es una experiencia dinámica que requiere de estrategias adaptadas a cada estudiante. Como lo mencionaron nuestros invitados, comprender los estilos y ritmos de aprendizaje nos permiten diseñar estrategias pedagógicas más efectivas, promoviendo una educación más inclusiva y significativa. Además, también identificamos que esa metacognición juega un papel crucial en este proceso, ya que permite a los estudiantes desarrollar conciencia sobre su propio aprendizaje, fortaleciendo su autonomía y su capacidad de regulación. Como bien lo señalan autores que habíamos mencionado
en episodios anteriores, como en Mendoza, León, Hilary y Vizcano, un estudiante que comprende cómo aprende es capaz de mejorar su desempeño y aplicar ese conocimiento en diferentes contextos. Por ello, integrar estos enfoques metacognitivos en la enseñanza no solo favorece el rendimiento académico, sino que también fomenta habilidades esenciales para la vida, como lo son la resolución de problemas, la toma de decisiones y la capacidad de aprendizaje continuo. Bueno, antes de cerrar, quiero agradecer profundamente a nuestros invitados por sus valiosos aportes y reflexiones. Sin duda, este ha sido un espacio de aprendizaje mutuo que nos invita a seguir explorando y mejorando nuestras prácticas educativas. Profesor Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y esperamos poder tenerlo en próximos episodios. Quisiera señalar que me parece muy interesante el tema planteado por mi querida amiga Liliana y le agradezco su invitación. Profesora Viviana, agradecemos inmensamente su participación en esta conversación. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Es muy importante tener en cuenta todos estos temas y bueno, qué podcast tan interesante. Muchísimas gracias. Profesor William, muchísimas gracias. Realmente es un honor poder contar con su presencia. No, fue un placer estar aquí en esta charla con ustedes y nos vemos en otra ocasión. Profesora Luisa, de verdad que agradecemos inmensamente sus aportes y su disposición para participar en estos espacios de reflexión. Muchas gracias, Liliana, por invitarme a este espacio de construcción y conocimiento. Espero que tengan una feliz tarde. Y a ustedes, nuestros oyentes, los invito a seguir conectados con Educación en Movimiento, porque la educación no se detiene, evoluciona. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Educación en Movimiento, el espacio donde exploramos las tendencias, estrategias y reflexiones que están transformando la enseñanza y el aprendizaje.